buenos días, familia y amigos. Feliz Día del Padre. Estamos contentos de estar aquí juntos, ¿cierto? Estamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho el día de hoy. Los quiero invitar a que mantengan sus Biblias abiertas en Gálatas capítulo 1 para hablar de el mensaje que nos transformó. Pero antes de comenzar, permítanme hacerles una pregunta. ¿Están listos para escuchar de la palabra del Señor? Saben, todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido mensajes que han cambiado nuestra vida para siempre. Puede haber sido alguna llamada inesperada, una conversación bastante incómoda o una verdad que escuchamos en un momento justo, en un momento importante. Ahora, este tipo de mensajes no se olvidan, porque no solamente nos informan, esta clase de mensajes también nos transforman. Ahora bien, no todos estos mensajes nos han transformado de la misma manera. Algunos de estos mensajes nos han informado, otros nos han indicado que es el inicio de una nueva temporada. Pero el día de hoy yo quiero hablar de un mensaje que tiene el poder de cambiarlo absolutamente todo. Ese es el tipo de mensaje del que el apóstol Pablo habla en la carta a los Gálatas. Un mensaje que lo cambia absolutamente todo. Pablo fue alguien cuya vida fue completamente transformada por el mensaje al cual él llamaba el evangelio, que el evangelio quiere decir las buenas noticias. Y esa transformación que él experimentó es lo que lo convirtió en uno de los mensajeros más influyentes en la historia de la fe cristiana. Pero no siempre fue así. Pablo no siempre fue un predicador del evangelio. Hubo un tiempo en el que Pablo inclusive fue enemigo de la iglesia, pues buscaba activamente destruirla. Y lo peor es que estaba absolutamente convencido de que perseguir a la iglesia era un llamado de Dios, que él estaba haciendo lo correcto. Ahora, antes de conocer a Jesús, la mayoría de nosotros pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. Before we met Jesus, most of us thought we were doing the right thing. Casi la mayoría de nosotros defendíamos nuestra postura, defendíamos nuestro ideal, defendíamos nuestra filosofía. Estábamos completamente convencidos de que eran los demás los que estaban en un error, no nosotros. O que las demás personas no tenían un criterio suficientemente amplio para respetar nuestra propia postura. Bueno, el apóstol Pablo creía que estaba bien. Él creía que su manera de vida y su vocación eran la correcta. Y en medio de todo ese caos, el mensaje del evangelio lo encontró. El mensaje del evangelio lo encontró. La pregunta para ti y para mí como discípulos de Jesús es: ¿cuál es el mensaje que nos ha encontrado? ¿Cuál es el mensaje que te ha encontrado a ti? ¿Cuál es el mensaje que me ha encontrado a mí? Honestamente, no necesitamos ponerle muchas palabras a esta respuesta. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero las personas a nuestro alrededor pueden saber cuál es el mensaje que hemos creído. Las personas a nuestro alrededor fácilmente pueden identificar en dónde estamos más invertidos. Nuestros hijos, nuestras hijas pueden saber inmediatamente, van a llegar a una conclusión en donde van a aterrizar diciendo de qué se trata tu vida como padre, tu vida como madre.
Pero vale la pena hacer en este momento esta clase de autorreflexión en donde nosotros como discípulos de Jesús nos preguntamos cuál es el mensaje que nos ha encontrado. Y la mejor manera de responder a esta pregunta es prestar atención a lo que la Escritura nos enseña. Y en esta ocasión prestar atención al mensaje que transformó la vida de Pablo y cómo es que ese mensaje se transformó en el centro de su predicación. Se convirtió en el centro de su predicación. En Gálatas capítulo 1 versículo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. ¿Para qué? Digan conmigo, rescatarnos. Dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así es como comienza el apóstol Pablo su carta. Una carta que, dicho sea de paso, es un tanto confrontativa. No, él es muy pasivo. Dicen algunos estudiosos que posiblemente esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Y viene con todo, viene recio, viene directa a la flecha. No está él buscando hacer el mensaje que lo mantiene apasionado, que lo hace despertarse día a día, feliz, alegre y con misión. No dura mucho en hacernos saber cuál es la razón de todo esto. Y la razón es porque Él cree, Él sabe que fue rescatado. ¿Sabes tú que fuiste rescatado? Si crees en Jesús, tienes que saber que fuiste rescatado. Que fuiste rescatado del poder, del dominio del pecado. Que fuiste rescatado de la influencia del maligno. Que fuiste rescatado de la muerte. Que ahora en Cristo Jesús tienes nueva vida. Que Él pagó el precio para que ahora tú puedas vivir por Él y para Él. Fuimos rescatados. Fuimos rescatados de este mundo malvado. Ahora quiero que noten que Pablo dice que Jesús se entregó por nuestros pecados, no solamente para hacernos mejores personas. Él se entregó en la cruz para rescatarnos. Y la palabra rescatar significa ser sacado de algo de lo que no podíamos escapar por nosotros mismos. Y eso es clave, eso es importante. No es algo de lo que nosotros podríamos haber huido. No es algo que en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad hubiésemos decidido. La pregunta es: ¿por qué no podíamos escapar? Bueno, porque de acuerdo a Pablo vivimos en un mundo malvado. Digan conmigo, malvado. Es un mundo malvado. En un mundo en el que hay patrones de conducta. Un mundo en donde hay voces y fuerzas que nos han estado apartando de Dios y que nos han estado moldeando desde nuestro interior. Un mundo en el cual es sencillo adoptar lo malo, lo que va en contra de Dios, como normal. Esa es la clase de mundo en la que vivimos. Sin embargo, el poder del evangelio radica en que ese evangelio es capaz de entrar en medio de todo ese caos. Y es capaz de arrancarnos, de extirparnos, de sacarnos de en medio de todo ese caos. Esa es la clase de mensaje que el apóstol Pablo predicaba. Y esa es la clase de mensaje que se ha predicado por 2000 años. Y es un mensaje que se sigue propagando. The gospel has been preached for about 2,000 years. And it's still spreading.
Sigue avanzando, sigue yendo hacia adelante. Ahora es importante que a lo mejor prestemos un poquito de atención a cómo es que esta clase de mensaje se ha propagado. Y para eso me gustaría mencionar que uno de los primeros trabajos de investigación que hizo este periodista y autor canadiense que se llama Malcolm Gladwell fue el resultado de precisamente plantearse una pregunta clave. Esta pregunta es la que lo hizo a él famoso. Esta pregunta es la que ha hecho que millones y millones y millones de lectores lean sus libros. ¿Por qué algunos mensajes se propagan mientras algunos desaparecen sin dejar rastro? ¿Por qué razón algunos mensajes se hacen virales y otros nadie los quiere ver? ¿Cómo es posible que hay videos que ni fueron intencionados para que fueran grabados y tienen millones de views, pero hay videos que se hacen con toda la intención, con toda la capacidad, con toda la tecnología y nada más tienen 10 views? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Bueno, la investigación de Gladwell concluye que las personas que comparten un mensaje con pasión son las que llevan un mensaje más allá. La investigación de este hombre concluyó que las mejores personas para compartir un mensaje son las personas que han sido transformadas por medio de ese mensaje. Si las personas no están siendo impactadas por el mensaje que comparten, entonces prácticamente nadie les va a creer. Nadie les va a creer. Yo no sé cuántos de ustedes están siguiendo el mundial. ¿Habrá algunos apasionados con el fútbol? ¿Hay algunos que otro? Bueno, algunos de ustedes no les creo mucho porque ¿dónde está la camiseta? Pero algunos otros, por lo menos una persona aquí, sí le creo. ¿Por qué? Porque trae bien puesta la camiseta. No necesito yo cuestionarme si esta persona es apasionada al fútbol o si esta persona le va a México. Lo único que tengo que hacer es ver cómo está vestida. Tú y yo podemos presumir que estamos apasionados por Jesús. Pero nuestras acciones, nuestra vida, lo que decimos, lo que hablamos, puede estar completamente contrario a eso que decimos que es por lo que estamos apasionados. Y eso es exactamente lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Él era una persona con la camiseta, no de la selección, sino del equipo de Cristo Jesús, bien puesta. Él no compartía el evangelio porque había sido entrenado para hacerlo. Él no compartía el evangelio porque simplemente era la tradición que él había recibido. Él no compartía el evangelio porque era su trabajo. Él no compartía el evangelio porque esa era su profesión. Él compartía el evangelio porque su vida había sido transformada por esas buenas noticias. En otras palabras, el mensaje encontró al mensajero. El mensaje encontró al mensajero. Y esto es importante porque algunos de nosotros hemos pasado años escuchando mensajes que nos dicen que no valemos nada. Hemos escuchado mensajes que nos dicen que no hay esperanza para nosotros. Hemos escuchado mensajes que nos dicen que no somos dignos de amor. Y lo peor de todo es que hemos escuchado esta clase de mensajes en algunas ocasiones de parte de personas que supuestamente
deberían de habernos amado. ¿Por qué razón el Día del Padre, al igual que el Día de la Madre, pero en un nivel extra, trae tanto conflicto al corazón? Bueno, porque vivimos en una sociedad en donde muchos hijos crecen sin padre. ¿Por qué razón los papás no reciben la misma clase de honor, la misma clase de celebración de parte de los hijos? Bueno, porque en muchas ocasiones los papás estamos en todo menos en nuestro hogar, estamos ausentes. ¿Por qué razón es que algunos de nosotros sentimos que es injusto que haya hermosas celebraciones del Día de la Madre y no del Día del Padre? Bueno, porque la manera como nosotros hemos compartido el mensaje del amor hacia nuestra familia es sin palabras. Y cuando no dices palabras, nadie te oye. Tú puedes decir todo lo que quieras, que te partes el lomo porque amas a tu familia, pero tus hijos no entienden ese lenguaje. Ellos entienden el idioma del corazón. Y aunque ellos ya no hablen tanto español como tú hablas español, ellos van a entender y van a escuchar cuando les haces saber qué tan importantes son para ti, qué tanto los amas, qué tan especiales son para ti. Pero muchas veces no entregamos el mensaje. Muchos de nosotros soñamos con la idea de ser papás y una vez que hemos sido papás no hemos sabido comunicar el orgullo, el honor que representa ser papá. Más bien hemos creído que nuestro rol ha sido ser capataces, que nuestro rol ha sido ser como carcelarios, que nuestro rol ha sido juzgar y criticar en todo a nuestros hijos. Que no te la creen. No los amas. Así se sienten, eso es percepción y eso jamás lo vas a poder cambiar. A menos que por fin te apoderes de ese mensaje. Soy papá. Amo a mis hijos. Lo mismo en tu relación con el Señor. Ese es el mensaje que supuestamente nos ha encontrado a ti y a mí. Ese es el mensaje que debe de moldear la manera como pensamos, la manera como actuamos, la manera como nos movemos. Por otro lado, vivimos en un mundo en donde hay mensajes que nos están moldeando todo el tiempo, no a la imagen de Jesucristo, sino a la imagen de este mundo malvado. El evangelio es diferente. Las buenas noticias son diferentes. Son diferentes porque nos confrontan. Nos confrontan con gracia y nos confrontan con verdad. Dios sabe cuál es nuestra verdadera enfermedad. Dios sabe verdaderamente de qué es de lo que estamos dolidos, de qué es de lo que tenemos necesidad. Y Él lo dice explícitamente: todos han pecado y están separados de mí. Esa es la verdad. Todos hemos pecado. A nadie nos gusta escuchar esa verdad. Pero esa verdad viene envuelta de gracia.
Viene envuelta de gracia, porque si ciertamente la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ciertamente este mundo corrompido nos ha llevado a la muerte, nos ha llevado a alejarnos cada vez más y más y más de Dios. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la verdad completa. Ese es el mensaje que nos ha alcanzado. Eso fue lo que descubrió Pablo. Eso fue lo que descubrí yo cuando tenía 12 años. I was only 12 and I truly believed that I was a sinner. Tenía 12 años y me pude dar cuenta que yo era un pecador. Tal vez esa fue la verdad más explícita, más clara, más sincera que había escuchado en todos los 12 años de mi vida. Porque solo yo sabía lo que había en mi corazón. Solamente yo sabía lo que estaba en mi mente. Solamente yo sabía en qué clase de persona me quería convertir. Cuando ese mensaje me encontró, no me pude esconder. Es cierto. Y por lo tanto, cuando se me habló del Salvador del mundo, inmediatamente respondí: I need that Savior. Yo necesito ese Salvador. Ese Salvador vino por mí. Ese Salvador me ha amado a mí. Ese Salvador me quiere a mí. Ese es el mensaje que me encontró. Ese fue el mensaje que encontró a Pablo. Y eso es lo que creo que Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos el día de hoy. Ahora, desde el inicio, en su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo comienza a defender la autenticidad del Evangelio. Y hoy veremos cómo el apóstol Pablo usa su propia historia como evidencia de que el mensaje que proclama es legítimo. Y esto es, wow, increíblemente sorprendente. Pablo no se conforma con lanzar en su primera carta, tal vez escrita a una iglesia en la ciudad de Galacia, todas las verdades teológicas y todas las ideas profundas que Dios le ha revelado en los últimos años. No, él viene y habla de su experiencia. Observa lo que dice el versículo 11. Las buenas noticias que yo predico no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Jesucristo se me presentó, Jesucristo habló a mi vida. Yo iba rumbo a Damasco persiguiendo a los creyentes. Mi misión era encarcelarlos a todos y matar a algunos cuantos. Eso era lo que estaba en mi mente, eso estaba en mi corazón. Sin embargo, Jesús se me presentó y me dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? No le dijo Pablo, le dijo su antiguo nombre antes de conocer a Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ahí, este hombre comenzó a hablar un mensaje que él jamás había contemplado en su vida. Él no comenzó a predicar una nueva filosofía que hubiese aprendido en una escuela, ni una nueva tradición o algo que hubiera él heredado de su familia. Ahora él comenzó a predicar un mensaje que lo había alcanzado directamente a él. Y eso es lo que distingue al evangelio de cualquier otro mensaje. El evangelio no se predica desde la teoría, sino desde la experiencia.
The gospel is not preached from theory, but from experience. Una de las cosas más fascinantes que a mí me ha sucedido en el ministerio una y otra vez es que a veces las personas más apasionadas por Jesús no son necesariamente las personas que más conocen de la Biblia. Y también me ha tocado ver cómo es que hay personas que saben mucho de la Biblia y no están para nada apasionadas por Jesús. Algunas de las personas que no saben mucho acerca de Jesús son personas que ministran mi ser de una manera muy profunda, porque Dios me ha permitido ministrar en un ambiente en donde hay personas de todo tipo. Hay profesionales, pero también hay personas que nunca fueron a la escuela. Hay personas que me ha tocado ministrar que no saben leer, pero están apasionados por Jesús. Y hay personas que lo saben todo, hablan múltiples idiomas, han ido a la escuela por años y años y años, han ido al seminario, han aprendido mucho y no hay pasión. Tal vez porque no hay transformación, porque no hay cambio, porque no hay novedad. Porque si escribiéramos un diario, no veríamos el día de hoy: Dios ha estado haciendo algo en mi vida, me ha dado esta convicción y tengo que hacer un compromiso con Dios de no volver a vivir y actuar de esta manera. Esto lo tengo que dejar atrás para empezar a vivir para la gloria de Dios. Y después, 3 semanas después de haber hecho ese cambio, Dios me ha permitido ver esto y ver lo otro. Gracias a Dios, Dios está transformando mi vida. Algunos de nosotros no escribimos un diario y no te voy a pedir a que lo hagas. Pero algunos de nosotros ni siquiera hacemos un inventario espiritual de en dónde estamos el día de hoy. Comparándolo con cómo estuvimos hace 5 años, con cómo estuvimos hace 10, con cómo estuvimos hace 20. Eso tiene sentido. Porque tú tienes que estar convencido de que Dios está haciendo algo en tu vida. Si no estás convencido de que Dios está haciendo algo en tu vida, déjame te digo un secreto: no está pasando nada en tu vida. Y a eso no hemos sido llamados. El mensaje de Jesús nos encontró para transformarnos. El mensaje que nos encontró nos transforma a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la meta. La meta no es títulos universitarios. La meta no es casarme. La meta no es tener hijos. La meta es tener un buen retiro. Esa no es la meta. La meta es estar siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la meta. Dile a la persona que está a tu lado: esa es la meta. Esa es la meta. Y esta clase de transformación no es superficial. This kind of transformation is not superficial. No es un cambio de comportamiento o ajuste de actitud. Es más bien una transformación que comienza en lo más profundo de nuestro ser, que cambia nuestra dirección, que cambia nuestra identidad y que también cambia nuestro propósito. Esto, escúchame bien, lo cambia absolutamente todo. Y eso me lleva a mi primer punto. El mensaje que nos encontró interrumpió nuestros planes. ¿Cuántos pueden testificar acerca de eso?
Yo no sé si tú sabías esto, pero no hay nadie en la Biblia que planeó encontrarse con Dios. Nadie se despertó una mañana y dijo: hoy voy a tener un encuentro transformador con el creador del universo. Por el contrario, Dios siempre interrumpió los planes vanos de los humanos. Y eso es exactamente lo que le pasó a Pablo. Mira lo que dice el versículo 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, y yo personalmente trataba de destruirla. En la práctica del judaísmo, ustedes ya saben que yo era una persona religiosa que aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerada por las tradiciones de nuestros antepasados. Entonces, prácticamente Pablo nos está haciendo saber aquí que él era un hombre que tenía una reputación. La gente ya había escuchado de él. Ellos sabían que era un hombre brillante. Ellos sabían que había sido un hombre respetado. Ellos sabían que había sido una persona ambiciosa y profundamente religiosa. Era un hombre que tenía metas claras. Era un hombre que tenía una carrera prometedora. Era un hombre que estaba convencido de que perseguir a los cristianos era un acto de devoción a Dios. Eso es lo que él creía. Dicho de otra manera, Pablo no era un hombre sin propósito. Era más bien un hombre con el propósito equivocado. Y así vivimos muchos de nosotros. No es que no tengamos propósito, pero nuestro propósito está equivocado. No es que estemos existiendo sin hacer nada. No es que estemos existiendo sin entregarle devoción a nadie. No es que estemos existiendo sin estar apasionados por nada. Lo que pasa es que hay otros mensajes por los que estamos más apasionados. Nos emociona más ir a la Target que venir a la iglesia. Nos emociona más un juego de fútbol que estar en la presencia del Señor. Nos emociona tener todo lo que deseamos más que tener un buen balance en nuestra cuenta bancaria. Nos interesa en muchas ocasiones todo lo contrario al propósito para el cual hemos sido llamados. Así vivía el apóstol Pablo. Él perseguía a los cristianos y Jesús lo interrumpió. Y así es como llega el evangelio. No llega en el momento más conveniente. Siempre llega interrumpiendo. Siempre llega incomodando. Siempre exige una respuesta. Ahorita algunos de nosotros tal vez así nos sentimos. Nos sentimos tan incómodos. Pero así llega el evangelio. Tal vez Dios está interrumpiéndote a ti el día de hoy. Tal vez hay algo en tu vida que Él quiere cambiar por algo mejor. Mi recomendación es que no ignores esa interrupción. No ignores esa interrupción. Eso me lleva a mi segundo punto. Porque después de que las buenas noticias interrumpen nuestros planes, el mensaje que nos encontró revela nuestro destino, revela hacia dónde vamos. Una de las preguntas que todas las personas en algún momento nos vamos a hacer es: ¿cuál es el propósito de nuestra vida? What's the purpose of life? Por eso pasamos los años de nuestra vida tratando de descubrir quiénes somos y qué se supone que debemos de hacer con nuestras vidas.
El día de hoy, en esta temporada, en esta sociedad, la gente está buscando su identidad en las cosas de allá afuera, con algún tipo de grupo, con algún tipo de afiliación, con algún tipo de comunidad. La gente está buscando su destino allá afuera, está buscando su identidad. Pero según Pablo, nuestra identidad es algo que solamente Dios nos puede revelar. Mira cómo él lo declara en el versículo 15. Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los judíos. Esto es fascinante. Porque el Pablo está diciendo, ahora entiendo de dónde vengo y ahora entiendo muy bien a dónde voy. Ahora sé cuál es el propósito de mi vida. Dios me lo ha tenido que revelar y me ha revelado que aún desde antes de yo conocer a su Hijo Jesucristo, Dios ya había puesto su mirada en mí. Piensa en eso por un momento. Ahora observa que Pablo no dice cuando decidí cambiar, cuando decidí acercarme a la iglesia. Él dice cuando Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo. Y lo que podemos aprender de esto es que la transformación en Pablo comenzó con una revelación, no con una resolución. Así queremos nosotros acercarnos a Dios, con resoluciones. Y decimos, este 2026 me voy a acercar más a Dios. Ahora voy a empezar a hacer esto o dejar de hacer lo otro. Voy a cambiar mis hábitos, voy a hacer acá y allá completamente diferente a antes. Esas son nuestras resoluciones. Pero tú y yo necesitamos que el Señor se revele a nuestras vidas. Y Él lo está haciendo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, hacer la obra de Jesús irresistible. Y esto es importante porque todos creemos que necesitamos un cambio, pero el único que puede hacer un cambio en nuestro interior es Dios. The only one who can make a change in our soul is God. No one else. Y una vez que somos transformados en nuestro interior, también recibimos una misión. Cuando el Evangelio transforma a una persona, nunca la deja sin dirección. Dios no nos revela a Cristo simplemente para que nos sintamos perdonados. Dios nos revela a Cristo para que participemos en su obra. Mira lo que dice el versículo 16. No fui yo a consultar a ningún ser humano, ni subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y después regresé a Damasco. Luego dice el versículo 18. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro o Cefas y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solamente vi a Santiago, el hermano del Señor. Y luego dice el versículo 22 al 23, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con todo esto? Él está diciendo, yo no le fui a pedir permiso a nadie para proclamar a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Yo no necesité buscar que nadie me diera una credencial ministerial para ir a hablar de Jesús. Yo no necesité
Un entrenamiento exhaustivo para comenzar a abrazar la misión a la cual el Señor me había llamado. Y esto era una locura en esos tiempos, como es una locura en estos tiempos también. La locura es que este hombre que antes perseguía a los cristianos y quería destruir a la iglesia, ahora estaba invertido en que la iglesia creciera. Y eso fue posible porque el mensaje de Jesús tiene el poder de cambiar nuestra dirección, tiene poder de cambiar nuestra identidad, tiene poder de cambiar nuestro propósito. Eso es lo que Jesús hizo por Pablo, y eso es lo que Jesús ha hecho por ti. Así es que en este día, antes de terminar, déjame recomendarte lo siguiente. No le permitas a nadie descalificar tu propósito. Don't let anyone invalidate your purpose. Recuerda lo que descubrió Gladwell, que los mensajes que cambian al mundo son llevados por vidas transformadas. Si tú y yo queremos cambiar nuestro mundo, si tú y yo queremos que haya un cambio en nuestro matrimonio, si tú y yo queremos que haya un cambio en nuestra familia, si tú y yo queremos que haya un cambio en nuestra comunidad, esa clase de cambios los llevan a cabo mensajes que son proclamados por personas cuyas vidas han sido transformadas. Si quieres saber más de eso, puedes leer el libro de este hombre que lo ha hecho tan famoso. Ahora, todo esto es importante porque en medio de todo lo que estamos aprendiendo, en medio de todo lo que además estamos escuchando por aquí y por allá, lo que más impacta no es un mensaje bien elaborado, sino es un testimonio auténtico. Digan conmigo, auténtico. Cuando alguien puede decir, yo era así, pero Jesús me transformó, es muy difícil discutir con eso. Las personas pueden debatir sobre teología, pueden cuestionar a la iglesia, pero no pueden negar una vida transformada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Mis hermanos, el evangelio no nos pide ser elocuentes. El evangelio nos pide vidas transformadas. El evangelio que proclamamos no es solamente información. Es un mensaje que tiene poder de transformar mentes y corazones.